Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Estamos en la lección 18, que habla de la resurrección de los muertos. Voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos dado hasta ahora. Resurrección significa levantamiento o levantarse, y también significa despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por un tiempo, sino por la eternidad. Nosotros sabemos que somos seres eternos, no nuestro físico, no nuestra carne, pero sí nuestro espíritu. O sea, nosotros vivimos por un tiempo en nuestro cuerpo, pero luego pasamos a la vida eterna y por tanto somos eternos. La voz que un día nos llamó a la existencia, cuando nacimos, será la misma que nos llamará desde la muerte. El apóstol Pablo también nos recuerda que la fe cristiana no solamente es creer en algo, sino participar en algo. Al unirnos a Cristo no solo recibimos el perdón, entramos a participar, estudiamos esto profundamente, a participar en su muerte y en su resurrección. Esta unión con Cristo cambia completamente nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios, Dios nos ha adoptado y hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida en Cristo. Morimos al viejo señorío del pecado, éramos esclavos del pecado, el pecado era nuestro señor. Hemos dejado el dominio del yo, que sea nuestro yo el que predomine. Hemos dejado la antigua manera de vivir, supuestamente, siguiendo el sistema mundano. En Cristo hemos muerto al pecado. Y en Cristo vivimos para Dios. Morimos sí, pero en Cristo comenzamos a vivir la verdadera vida. Por eso debemos entronar a Cristo, poner a Cristo en el trono. Entronar a Cristo no es colocarlo en una imagen, colocar una imagen en un lugar alto, ni repetir una frase bonita en una congregación o en la iglesia, en el culto. Entronar a Cristo es darle el lugar que le corresponde. El trono del corazón y de nuestra vida entera, no a medias. Hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar. Primero, la resurrección de Jesús, que habla del tiempo pasado, cuando Jesús resucitó, que es la que estamos estudiando. Luego, la resurrección espiritual nuestra, del creyente en Cristo, o sea, presente. Y luego la resurrección final de todos los que están en las tumbas, que habla de futuro, ¿verdad? La resurrección de Cristo, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿qué declara realmente la resurrección de Cristo? Primero, que Cristo es supremo. Cristo está por encima de toda cosa creada. El que nos ha llamado y nos envía es el mismo que tiene toda la autoridad, toda la potestad, y eso para nosotros debería ser suficiente. Ahora, nos quedamos analizando Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23, que vamos a profundizar en esta noche en ellos. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Esto es clave, su herencia, no la nuestra, su herencia en nosotros los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, en este siglo, sino también en el futuro, en el siglo venidero. Por eso debemos tener los ojos bien abiertos, los ojos espirituales me refiero, para conocer cuál es la grandeza de Cristo, que a veces no nos imaginamos, no podemos imaginar hasta dónde llega la grandeza de Cristo. Por eso la necesidad de que los ojos espirituales los tengamos bien abiertos, ojos alumbrados,
no información acumulada como algunos tienen, algunos conocen la Biblia de memoria, tienen información, pero realmente sus ojos espirituales están ciegos. Por eso Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La fe cristiana no es solamente información mental en la mente, es luz dentro de nuestro espíritu. Uno puede saber la doctrina de memoria correcta y aún así vivir como si no supiera nada, porque no la aplica, ¿verdad? Tú puedes conocer algo, pero si no lo aplicas es como si no lo supieras. ¿Para qué te sirve si sabes algo y no lo aplicas? Ahora, ¿para qué Dios debe alumbrar nuestros ojos? En primer lugar, para conocer la esperanza de nuestro llamamiento. No es una esperanza, digamos, incierta, es una esperanza segura. No es un ojalá, como a veces decimos, es una certeza gloriosa de saber que Dios cumple siempre lo que promete y nos ha escogido a cada uno de nosotros con un plan y con un propósito. El creyente no camina hacia la nada, camina hacia la gloria. Y eso es realmente lo que nosotros debemos aferrarnos, agarrarnos. El mundo no sabe dónde va, no sabe dónde va a terminar, pero nosotros sí, ¿verdad? El mundo no sabe. Muchos dicen que van a la inexistencia, que mueren y desaparecen y ya no. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos que nosotros caminamos hacia la gloria. En segundo lugar, para conocer la riqueza de su herencia en los santos, en nosotros. No solo nuestra herencia en Dios, escuchar bien, no es nuestra herencia en Dios, sino la herencia que Dios tiene en su pueblo. Esto es algo extraordinario, que muy pocos entienden. Dios considera a su iglesia como algo valioso, precioso, glorioso. La considera su propia herencia. La iglesia es la herencia misma de Dios. Y eso no muchos lo entienden, lo comprenden. Dios desea abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Cuando el creyente entiende esto, deja de vivir como un mendigo espiritual, porque sabe quién es, sabe lo que representa para Dios. Dios desea abrir nuestros ojos, desea abrir nuestro entendimiento para que vivamos con esperanza, para que valoremos cuál es nuestra identidad en Cristo, que a partir de convertirnos pasamos a formar parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, y también para confiar en su poder en medio de nuestra debilidad. Nosotros somos seres débiles, necesitamos ser humildes y depender del poder y de la autoridad de Dios. Aquí encontramos una gran enseñanza. Muchos creyentes viven derrotados no porque les falte doctrina o enseñanza, sino porque les falta luz espiritual para aplicar lo que ya saben. ¿Estáis entendiendo? No aplican lo que saben, les falta esa luz, ese entendimiento, esos ojos espirituales abiertos para aplicar lo que han aprendido. También necesitamos conocer que debemos orar no por cosas, que es lo que hacemos siempre, orar por cosas materiales, sino por conocimiento de Dios, por conocer cada vez más a Dios. Pablo ora por algo profundamente espiritual. Dice, para que Dios os dé dinero, una buena pensión, un buen coche, una buena casa. ¿Dice eso Pablo? Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo importante. Lo demás viene añadido. Notemos aquí algo importante. Pablo no ora por prosperidad, ni por salud, ni por comodidad. Ora por algo mucho más grande y más importante. Conocer mejor a Dios. Eso es lo que debería importarnos de verdad. Aquí sabiduría no se trata de inteligencia humana. Tampoco es algo místico o algo nuevo. Es la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para comprender lo que Dios ya ha revelado. No hay nuevas revelaciones como algunas sectas por ahí están aplicando nuevas revelaciones, cambian la Biblia, cambian muchas cosas y la Biblia no la cambia nadie. La palabra de Dios es como es y nadie la cambia. No hay revelaciones nuevas.
Lo que sí hay revelaciones de lo que Él ya ha revelado. A través del Espíritu Santo, si tú sientes el deseo, el hambre de conocer cada vez más a Dios, no necesitamos nuevas verdades. Repito, no necesitamos nuevas revelaciones, sino ojos nuevos, abiertos, para ver las verdades eternas que Dios nos revela en su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen la Biblia abierta, pero el entendimiento cerrado. No comprenden. La abren, la leen, la cierran y siguen igual. Pablo ora para que Dios quite la ceguera espiritual y nos permita conocer más profundamente a nuestro Dios. Por eso necesitamos conocer también el poder que obra en los creyentes. A veces ignoramos el poder que tenemos. La Iglesia tiene un gran poder, pero igual lo conocemos en teoría, pero no lo aplicamos, porque no estamos convencidos, no conocemos bien el poder que Dios ha otorgado a su Iglesia. Dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia. Cuando entendamos eso, eso es tremendo. Saber que nada va a poder contra la Iglesia verdadera, claro está. Porque hay muchas sectas, hay muchas falsas doctrinas, hay muchas falsas iglesias. Pero la Iglesia verdadera, la que salió del costado de Cristo, tiene un poder incalculable. El mismo poder que le resucitó a Él de los muertos, el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que mora dentro de su Iglesia. Aquí Pablo llega, digamos, a lo máximo, al clímax, el poder que actúa en cada creyente. Pablo eleva aún más el pensamiento y dice que necesitamos conocer que la supereminente, o sea, la más elevada grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y para explicarlo usa el ejemplo más grande e imaginable, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pone ese ejemplo. El mismo poder que venció la tumba, que derrotó a la muerte, que levantó a Jesús de entre los muertos, es el poder que hoy actúa en la vida de cada creyente verdadero. Y hago hincapié en verdadero, porque hay muchos falsos creyentes, personas que se llaman creyentes, pero viven y actúan como cualquier persona del mundo. No es que el cristiano tenga poca fuerza, es que muchos viven como si no supieran el poder que habita en él. Lo repito, hay personas que viven en la miseria espiritual porque no conocen el poder que Dios le ha otorgado a él, porque es parte de su Iglesia. No se trata de autosuficiencia o creernos mejor que nadie, sino dependencia del poder de Dios. El verdadero cristiano, el cristiano auténtico, el cristiano que vive lo que predica, está seguro del poder que habita en él. No se trata, repito, de decir, de vanagloriarnos o de la autosuficiencia, sino de la dependencia que tenemos de Dios. No es un pequeño poder, no es un poder pequeño, no es un poder, digamos, limitado. Es un poder supereminente, dice Pablo, es decir, que sobrepasa todo cálculo y todo pensamiento humano. Y ese poder fue el que nos salvó cuando nos entregamos a Cristo. Es el poder que nos sostiene durante nuestra vida cristiana. Es el poder que transforma las vidas de las personas. Y ese poder nos va a llevar hasta el final si permanecemos fieles a Él. Tendremos la corona de la vida, incorruptible. El problema no es que falta poder, sino que muchas veces vivimos como si no lo conociéramos, como si no supiéramos que la Iglesia, los creyentes, tenemos ese poder, el poder del Espíritu Santo. Esta oración y deseo del apóstol Pablo nos confronta con una pregunta sencilla pero muy profunda. ¿Qué estamos pidiendo cuando oramos? Cosas, ¿verdad? Como he dicho, y dice Pablo,
oraba por la iglesia en Éfeso para que conocieran cada vez más a Dios. Esa debería ser nuestra oración diaria, querer conocer a Dios cada vez más. Y para eso es necesario el estudio de la palabra, la escuela bíblica, la oración, el ayuno. O sea, la comunión de intimidad con Dios. Si no hay comunión de intimidad, nos hemos vuelto religiosos. Domingueros, como algunos, que solamente aparecen por aquí los domingos. Y cuando les apetece. Porque si llueve se mojan, y si hace frío se despeinan. O sea, tienen frío, y si hace aire se despeinan. No necesitamos, repito, más fuerza humana. Necesitamos más luz. Cristo es la luz que vino a este mundo. Y más conocimiento espiritual. No necesitamos más confianza en nosotros, que a veces lo que pasa es eso, que confiamos en nosotros, sino más dependencia del poder de Dios. Pablo menciona cosas importantes que necesitamos conocer. La esperanza en quien nos ha llamado. No es una esperanza incierta, sino segura, es una esperanza eterna y gloriosa. El creyente no camina hacia la nada. Como he dicho antes, camina hacia una herencia que Dios ha preparado para nosotros. Dios mismo es quien ha preparado esa herencia. Luego, las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. No solo hablamos de lo que nosotros vamos a heredar, sino del valor que Dios da a su iglesia, el valor que Dios da a su pueblo, lo considera su herencia. La iglesia no es pobre, aunque a veces se sienta así, porque es rica en Cristo. Cristo es exaltado sobre todo. Cristo no solo resucitó, sino que fue exaltado. Se sentó a la diestra del trono de Dios. A veces nos paramos solo en la resurrección, pero no en la exaltación de Cristo. Dice que Cristo se sentó sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. ¿Hay algo por encima de Cristo? Nada. Esa es la exaltación que Dios da al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, si viviéramos en el orden que Él nos exige, que la cabeza nos ordena. Cristo es exaltado en todo. No hay fuerza espiritual, no hay fuerza humana, no hay fuerza política o demoníaca que esté al nivel de Cristo. Él está muy por encima de todo. Y tenemos que saberlo, pero además vivirlo, experimentarlo. No que se quede en simple teoría, sino que sea una realidad y una práctica en nuestra vida, saber que el poder de Cristo está en nosotros. Esto da descanso al creyente, ¿verdad? El saber esto, el entender esto nos da paz en el alma. El mundo puede parecer caótico, como está. De hecho, el mundo hoy en día es un caos total. Pero el trono no está vacío. Cristo sigue reinando y gobernando. Él está muy por encima de todo. Cristo sigue gobernando con autoridad y soberanía. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso también tenemos que saberlo. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios le dio esa autoridad, esa soberanía de sujetar a todas las cosas, todo, bajo los pies de Cristo. Y lo dio, en otra traducción dice, y lo regaló por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es un gran privilegio que tenemos como iglesia, que Dios el Padre nos regalara al Hijo como cabeza, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo lugar. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quédate con eso. Dios nos regaló a Cristo como cabeza. La iglesia no es una institución humana, tampoco es un club social donde nos lo pasamos bien. Los domingos comemos juntos, qué bien, qué alegría. Y cuando hay
¿Qué hicimos el domingo? ¿Parrillada? ¿Se queda más gente a comer? No es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él gobierna, Él debe dirigir, porque Él nos sustenta y da vida. La vida verdadera. Él lo dijo, yo soy el camino lo primero, la verdad y la vida. Y Pablo añade algo muy profundo en este pasaje, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto no significa que Cristo sea incompleto sin la iglesia. A veces uno dice, hombre, Cristo nos necesita, claro, es la cabeza del cuerpo y si no, la iglesia no está, Cristo está incompleto. No está significando eso, no está diciendo eso, sino que Él ha decidido manifestar su plenitud a través de su iglesia. ¿Estáis entendiendo? No es que a Cristo, repito, le falte algo, sino que Él tiene a su iglesia como algo de gran valor. Y esto es una hermosa bendición, ¿verdad? Pero también una gran responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que demostrar que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y que actuamos regidos por la cabeza, no por nuestros propios impulsos o por nuestra propia sabiduría humana. Aquí hay ciertas preguntas que deberíamos hacernos. A mí me gusta, como sabéis, hacer preguntas, ¿verdad? ¿Vivimos con los ojos del entendimiento abiertos o caminamos a tientas? ¿Cómo estamos? Seamos sinceros y honestos. Con nosotros mismos, no me respondáis, vosotros mismos. ¿Conocemos la esperanza eterna que tenemos o nos dejamos dominar por las circunstancias y problemas temporales? ¿Sabéis que todos los problemas al final se acaban? Todos. Y el mayor problema es que vivimos y nos morimos físicamente, también se acaba. Todo tiene su fin. ¿Creemos realmente que el poder de Dios opera en nosotros? ¿Lo creemos de verdad? ¿Honramos a Cristo como nuestra cabeza absoluta, como cabeza absoluta de la iglesia y de nuestra vida? ¿Lo honramos como Él se merece? Seamos honestos, repito. Esta oración de Pablo debe convertirse en nuestra oración diaria. No basta con tener Biblias en casa. Necesitamos luz que alumbre, que revele lo que hay en la Biblia. No basta con saber de Cristo. Necesitamos conocerlo y conocerlo cada vez más. Esto nos habla de la preeminencia de Cristo y la identidad de la iglesia. La obra de Dios no termina en la exaltación de Cristo, se extiende en la bendición de su iglesia. El Padre no solo resucitó a su Hijo y lo sentó a su diestra, sino que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, no se limitó a exaltarlo, honrarlo y siéntate aquí a mi lado que has hecho tu trabajo, sino que además lo dio como cabeza nuestra para que nos dirigiera, nos diera las órdenes oportunas, no por capricho ni porque Él mande, sino para nuestro propio bien y nuestro propio interés. Esto nos habla de una relación viva, de una relación real, ordenada y gloriosa. Cristo gobierna el universo, ¿lo creemos? Pero lo hace con un propósito definido: cuidar, sostener y dirigir su cuerpo, la iglesia. Ese es el propósito de que Cristo gobierne el universo. Él gobierna. Imaginaos que el universo, que hace poco Moisés nos trajo una idea de la grandeza del universo. Pues Dios está por encima de esa grandeza. Y dice que todo eso está formado, montado de tal manera
para cuidarnos a nosotros, sostenernos y dirigirnos. Tremendo, ¿verdad? La Iglesia no es, repito, una institución abandonada a su suerte, ni una obra humana que dependa de estrategias terrenales. Está bajo la autoridad directa del Señor resucitado. Él es la cabeza. La Iglesia vive de Él, se mueve por Él y existe para Él. Qué bueno que entendiéramos esto, ¿verdad? El apóstol Pablo va más allá y declara algo también muy profundo. La Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. El Señor es soberano. Ya ha decidido, es su decisión soberana, obrar en el mundo a través de una Iglesia redimida, comprada con precio de sangre, que esté unida a Él y dependiendo de su gracia. Él lo ha decidido así. Nosotros no pintábamos nada en esa decisión. Él decidió manifestarse al mundo incrédulo a través de su Iglesia, de su cuerpo. Y eso es un gran privilegio, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad también, porque tenemos que demostrar que somos verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo nunca va a desobedecer la cabeza, si no algo falla. Si la cabeza te ordena algo y tú haces lo contrario, hay algo que no funciona. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo y la cabeza que es Él. Esto nos llama, hermanos, a la humildad y a la responsabilidad. Humildad, porque nada somos separados de Cristo. Por mucho que te creas, por mucho que nos creamos, que somos, que tenemos, no somos nada si estamos separados de Cristo. Y luego responsabilidad, porque hemos sido llamados a vivir conforme a nuestra unión con Él. Una iglesia que reconoce a Cristo como cabeza no busca su propia gloria, sino la de Cristo, la suya. No se mueve por impulsos humanos, sino por obediencia a su palabra. En tiempos de confusión, cuando la iglesia es tentada a mirar al mundo para hallar dirección, este texto nos devuelve, digamos, al centro de la esencia del Evangelio. Cristo reina y su iglesia vive bajo su señorío. Él lo llena todo y nada escapa a su gobierno. Cristo es suficiente, hermanos. Hay una canción por ahí, Cristo basta, ¿no? Con Cristo es suficiente. Cristo es la cabeza y la iglesia descansa segura en Él. Deberíamos pedirle al Señor que nos conceda como iglesia y como creyentes ojos abiertos para entender esto, para contemplar la gloria, el poder y la supremacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Orar cada día para que Dios nos dé ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de sabiduría, de saber qué somos en Él y qué Él es en nosotros. ¿Qué declara en segundo lugar la resurrección de Jesús? El juicio futuro es asegurado. Nada va a impedir que el juicio de Cristo sea un hecho real. En Hechos 17, verso 31 leemos, por cuanto ha establecido un día, hay un día establecido que nadie sabe, solo Él, Dios, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Cristo. Ese es el varón que Dios designó para juzgar a este mundo. Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Y Él ha nombrado, ha designado nada más y nada menos que a Jesucristo. Y le demostró a todos quién es ese hombre, la autoridad que tiene ese hombre cuando lo levantó de los muertos, lo resucitó.
El juicio futuro está asegurado, no te quepa duda. Vivimos en una época en que la gente, las personas huyen del pensamiento del juicio. Todo el mundo quiere escapar del juicio. Se habla mucho de amor, de tolerancia, de inclusión, pero muy poco de responsabilidad delante de Dios. Hoy en día se predica poco de eso. Sin embargo, la Biblia no silencia esta verdad. El mismo Dios que ama también va a juzgar. La justicia y el amor van juntos, caminan de la mano. La justicia y la verdad también. El mismo Dios que salva por gracia también nos pedirá cuentas. Nos gusta la primera parte, ¿verdad? El Dios que ama y el Dios que salva. Pero no nos gusta el Dios que juzga y el Dios que nos va a pedir cuentas al final. Vemos que Pablo, predicando en Atenas, no suaviza el mensaje para agradar a su audiencia intelectual. No adapta el evangelio al gusto del oyente. Muchos predican lo que la gente quiere oír. Y si no se les predica así, hoy en día las iglesias gobernadas por el consejo de la iglesia quitan al pastor y ponen otro, porque no predica como ellos quieren que predique. Lo que ellos quieren oír. Yo me eché o no me eché de aquí de la iglesia, yo voy a predicar siempre lo que necesitáis oír, no lo que queráis oír. Y me da igual que me tiréis piedras. Si me tiráis tomates, mejor, me los como. No adapta, repito, Pablo en el Areópago no adapta el evangelio al gusto de las personas que lo estaban escuchando. Proclama una verdad inmutable. Hay un juicio futuro y es absolutamente seguro. Tenedlo claro. El juicio ha sido determinado por Dios, no por ningún ser humano, ni por la iglesia tan siquiera, sino por Dios. Porque dice, por cuanto ha establecido un día. ¿Quién dice eso? ¿Quién ha establecido ese día? Dios. El juicio no es una posibilidad ni una amenaza retórica. Es una determinación divina y segura. Dios ha fijado un día, no sabemos cuándo. Por eso tenemos que estar preparados, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. La historia no avanza sin rumbo. Se dirige hacia una cita inevitable con ese juicio. Esto derriba la falsa idea de que el mundo continuará indefinidamente como está. El reloj de Dios avanza y avanza con precisión perfecta. Cada segundo nos acerca más a ese día que Dios ha fijado. Aquí debemos recordar que Dios no improvisa. El juicio no será una reacción emocional, sino la ejecución justa de un decreto eterno, la justicia de Dios. El juicio será universal y justo. Dice, en el cual juzgará al mundo con justicia. El texto es claro, al mundo. No al globo terráqueo, sino a las personas que viven en ese globo terráqueo, ¿verdad? Nadie quedará fuera. No habrá excepciones por cultura, religión, conocimiento o ignorancia. No se juzgará por apariencia, sino por verdad. La justicia de Dios no se equivoca jamás. Los jueces aquí en esta tierra, algunos prevarican y se equivocan, pero el Dios jamás se va a equivocar, es un juez justo. No se basa en rumores el juicio de Dios, ni en suposiciones, ni estadísticas humanas. Todo será evaluado a la luz de la santidad divina. Por eso él dice, sed santos como yo soy santo. Aquí se revela la seriedad del Evangelio. El Evangelio no es una broma, hermano. Si Dios nos juzga con justicia, la cruz sería innecesaria. ¿Para qué murió Cristo, verdad? Pero precisamente porque Dios es justo, el pecado debe ser tratado.
Si no, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Cuando Juan el Bautista lo vio venir, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. A eso vino. Si el pecado tuviera justificación, ¿para qué vino Jesús? Por eso aquí se revela la seriedad del Evangelio. Pero precisamente porque Dios es justo, repito, el pecado debe ser tratado. O se juzga en Cristo, nosotros, creyentes ante el tribunal de Cristo para recibir su justicia en herencia. Nosotros no nos van a juzgar para condenación, porque nos van a juzgar en Cristo, porque estamos en Cristo. Creyentes ante el tribunal estaremos y Dios nos dirá: pasad al gozo de vuestro Señor, pero ante el trono del juicio eterno de Cristo. O se juzga en el pecado, en el pecador. Los no arrepentidos que recibirán condenación eterna. Pero el mundo entero va a pasar ante el tribunal. El trono blanco que habla la Biblia, ¿verdad? Repito, o se juzga en Cristo a los creyentes fieles, verdaderos. Recibiremos nuestra herencia. O se juzga al pecador en el pecado. Los no arrepentidos, los que han tenido oportunidad de arrepentirse y no quisieron arrepentirse, y entonces recibirán condenación eterna. El juez ya ha sido designado por Dios. Dice: por aquel varón a quien designó. El juez no será un sistema, ni una ley, digamos, impersonal. Será una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Ese va a ser el juez de este mundo. El mismo que fue rechazado, burlado y crucificado, será el juez de vivos y muertos. Aquel ante quien los hombres, los seres humanos, no quisieron inclinarse ante su gracia, deberán comparecer ante el juicio. Nadie se va a escapar. Cristo no solo tiene autoridad para salvar, sino también para juzgar. Su señorío es absoluto. Todo el mundo quiere el lado bueno. El amor, la misericordia, la bondad. Sí, Dios es eso. Pero también es verdad, justicia. Nadie va a poder discutir su veredicto. No habrá recurso que valga. Aquí en el mundo tenemos recursos, o sea, nos sentencian y podemos recurrir. Tenemos a los abogados que luchan, pelean ahí para evitar que la sentencia se cumpla. Pero cuando se dictamine la sentencia de Cristo, su veredicto, jamás nadie lo va a recurrir, porque no va a tener éxito ese recurso. La resurrección es una garantía del juicio. Dice: dando fe a todos, dando esa garantía a todos, al haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo no es solo esperanza para el creyente, es advertencia para el mundo incrédulo. Dios ha dado prueba pública, histórica y contundente de que Jesucristo es el juez que Él ha designado. Si Cristo no hubiera resucitado, el juicio sería cuestionable. Pero como Él vive, el juicio es seguro. La tumba vacía es el sello divino sobre esta verdad. Es lo que garantiza esta verdad del juicio. La resurrección no solo anuncia vida eterna, también nos anuncia responsabilidad eterna. No hay excusa para la indiferencia. Dios habla muy claramente, ¿verdad? Dios está hablando esta noche, ¿verdad? El tiempo de arrepentimiento es ahora, no después. Cristo es Salvador hoy, pero será juez mañana. ¿Estáis entendiendo? Hoy estamos a tiempo. Todavía hay tiempo de que Dios sea nuestro Salvador hoy. Pero llegará el día en que pasará a ser juez.
La gracia no elimina el juicio, hermano. La gracia de Dios, ese poder que nos capacita, que nos ayuda para superar pruebas y tomar decisiones, esa gracia no va a evitar el juicio. Jamás la gracia va a ofrecer un escape del juicio. El Evangelio no es una invitación ligera, hermanos, es un llamado urgente al arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todo ser humano, a la humanidad en todo lugar, que se arrepientan. Dios manda ahora, ya, a todos, porque viene un juicio real, cercano y justo. Y Él quiere que seamos juzgados en Cristo para recibir nuestra herencia. Un Dios paciente, pero no indiferente al pecado. El apóstol Pablo pronuncia estas palabras, repito, en Atenas, rodeado de filósofos, de gente que sabía mucho, de altares y mucha religión, pero poca verdad. Muchos dioses, pero poca verdad, pocos dioses auténticos, ninguno. Aquellos hombres, digamos, que sabían mucho, pero conocían poco. Tenían ideas, pero no tenían luz. Frente a ese escenario, Pablo no suaviza el mensaje. Él fue valiente, ¿verdad? Presenta a un Dios que ha sido paciente, pero que no permanece callado para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que su paciencia se acabará. Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Esto no significa que Dios apruebe la ignorancia, sino que la tolera porque es benigno, clemente y generoso. Pero hasta un punto. Dios no actúa de inmediato en el juicio, pero no porque el pecado no importe, sino porque su misericordia es grande y no quiere que nadie se condene. Sin embargo, la paciencia divina no es eterna. Hay un antes y un ahora. Ahora llama al arrepentimiento. El ahora de Dios es un tiempo decisivo. Ahora manda a todos los seres humanos, a todo hombre, a toda mujer. Ahora manda. Esa hora es clave. Esa palabra ahora es clave. Con la venida de Cristo, con su muerte y con su resurrección, la ignorancia ya no es una excusa. Ya conocemos lo que Cristo hizo. No podemos apoyarnos en la ignorancia. La luz ha sido encendida, la luz vino a esta tierra, Cristo. El Evangelio ha sido y está siendo anunciado constantemente por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por los siervos de Dios. El Evangelio, el mensaje ha sido revelado y está siendo revelado con gran claridad. Y vemos que Dios ya no nos invita. Dios manda a todos los hombres. No te invita, te está ordenando que te arrepientas y tienes que arrepentirte. No es una sugerencia, no es una opción entre otras. Es un mandato divino y además urgente. Porque la hora es hoy, quizás mañana sea tarde. El arrepentimiento no es una recomendación para gente muy religiosa. Es una orden celestial para toda la humanidad. Es un llamado universal a todos los seres humanos en todo lugar. Toda la humanidad. Aquí caen todas las barreras, hermanos. No importa la cultura, no importa la raza, no importa el color de tu piel, no importa qué educación tengas, no importa tu edad, no importa la religión que hayas profesado hasta ahora, no importa nada de eso, todo cae. El mensaje de Dios no está limitado solamente a Israel,
ni a Atenas, ni a una época determinada. Es universal y es vigente, es actual. Nadie queda fuera del alcance de este llamado, pero tampoco nadie queda exento de la responsabilidad. El arrepentimiento es tan necesario para el filósofo como para el ignorante, para el moralista como para el pecador público. El mensaje es para todos. Ahora, ¿qué es realmente arrepentirse? En pocas palabras. Arrepentirse no es solo sentirse mal porque hayamos hecho algo que nuestra conciencia nos dicta que no está bien. Esto no es arrepentimiento, es remordimiento que suele pasar rápidamente. No es solamente llorar. A veces oigo a personas llorar y digo, pero madre mía, si está llorando pero no dejas el pecado. No es solo prometer portarse mejor. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar la mente, cambiar la forma de pensar, cambiar de rumbo, dar la vuelta completa. Es reconocer que hemos ido de espaldas a Dios y volvemos a Él con humildad y con fe. Eso es arrepentimiento. Reconocer que vamos de espaldas a Dios, volvernos a Dios, dar un giro de 180 grados. Es decirle a Dios, he estado equivocado hasta ahora. Tú tenías razón cuando me reprendías, cuando me ponías en disciplina. Tú tenías razón y yo me rindo a ti. Ese es arrepentimiento. Alguien dijo que el arrepentimiento no es un maquillaje espiritual, es una cirugía profunda del alma. Es una operación total donde se saca la maldad. Este texto nos confronta con una gran verdad. Una gran verdad. Vivimos en el ahora, ese que hemos nombrado. Vivimos en el ahora de Dios. No vivimos en el tiempo de la ignorancia, sino en el tiempo de la revelación. Tenemos Biblias, nos sobran Biblias por todos sitios, ¿verdad? Mensajes, predicaciones, escuela bíblica. Y en esta parte del mundo, un acceso fácil a la palabra de Dios, ¿verdad? En otros sitios están perseguidos, ven una hojita, la guardan, una hojita de la Biblia. Aquí hay Biblia de sobra, ¿verdad? Y si no, las aplicaciones en los teléfonos. Y por eso existe también mayor responsabilidad, porque tenemos acceso fácil a la palabra, al conocimiento de Dios. Dios sigue siendo paciente, pero su llamado sigue siendo urgente. Hoy es el día de arrepentimiento, no mañana. Hoy es el día de volver a Dios, de darnos la vuelta. Hoy es el día de ajustar cuentas con Él. No aplacemos lo que Dios nos manda hacer hoy, porque la hora de Dios no siempre será ahora. Repito, mañana podría ser tarde. Estas palabras de Pablo no son, digamos, un versículo doctrinal, es una alarma espiritual. Nos recuerda que Dios es paciente, que Dios es justo, que Dios habla, sigue hablando, que Dios nos hace el llamado, nos llama al arrepentimiento. Su llamado sigue resonando con autoridad y con gracia. Arrepentíos. Como conclusión, y ya termino por hoy, y enseñanza para practicarla, para ponerla por obra, el juicio futuro está asegurado, no os quepa duda. No porque lo diga yo como predicador, sino porque lo ha determinado Dios. Ha sido Dios quien ha determinado un día para ese juicio. Lo ha establecido en su palabra, lo dice, y lo ha garantizado con la resurrección de Cristo. Por eso, bienaventurado es aquel que hoy se refugia en Cristo y en lo que ocurrió en una cruz hace más de 2000 años, para no temer al tribunal de Cristo. Pero ay de aquel que desprecia la gracia, porque no escapará del juicio eterno ni de la condenación. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con más puntos
claves sobre la resurrección de Cristo. Que Dios les bendiga.